5 y les presentaremos la cadena transportadora de electrones. Hoy en 1884 yo, Altman, descubrí una estructura en forma de bacteria, la cual llamaré bioblasto. Veo unas estructuras ovoides, descritas en 1884 por Altman. Yo, Benda, en 1897 las llamaré mitocondrias. Cuenta con una doble membrana formada por lípidos y proteínas. Tiene ADN y movimientos propios. Por medio de una respiración anaerobia en el citoplasma se va a dar la glucólisis, la cual nos va a dar como resultado dos moléculas de piruvato, las cuales van a convertirse en acetilcoenzima A. Esto entra a la matriz mitocondrial ocurriendo el ciclo de Krebs. Al finalizar el ciclo de Krebs se obtienen 36 moléculas de ATP, al igual que se obtiene agua y NAD y FAD en su forma reducida, es decir, se encuentran listos para ceder sus electrones en la cadena transportadora de electrones a través de los diferentes complejos. Nosotros somos Altman ¿Y Benda? y nosotros descubrimos los La bioblastos. mitocondria. ¿Eh? Mitocondria. ¡Bioblasto! Mitocondria. ¿Cómo que mitocondria? Bueno, al concluir el ciclo de Krebs vamos a tener como resultado nicotinamina de nindinucleótido y flavina de nindinucleótido, los cuales conocemos como el FAD y el NAD en su forma reducida. Estos van a pasar a la cadena transportadora de electrones, la cual se encuentra en la membrana interna de la mitocondria. Bueno, ahora vamos a empezar con los complejos. El complejo 1, llamado NAD deshidrogenasa, es un complejo multienzamínico el cual cataliza la transferencia de electrones del NAD, oxidándolo para que estos electrones pasen a la coenzima Q de la cadena respiratoria. Este complejo está compuesto aproximadamente por 25 unidades proteicas. Estas unidades proteicas están compuestas por flavimononucleicos de fierro y azufre. Las proteínas que poseen como este grupo postreico fierro-azufre, estas proteínas se denominan proteínas ferrosulfuradas. Poseen especialmente al menos 7 proteínas que poseen centro fierrosulfurado. Este complejo se encuentra completamente envencido en la membrana interna de la mitocondria y está orientado de tal manera en la que el sitio de la fijación del NAD es el más grande de los complejos. Este es el mayor complejo de la cadena respiratoria. En los mamíferos consta de 45 cadenas polipéptidas, en las cuales 7 están codificadas en los genomas mitocondriales. Contiene FMB, lo cual sería la flavina mononucleótido. Y tiene también 8 cúmulos de hierro-azufre. Su estructura tiene forma de L, con un gran dominio en la membrana y con alrededor de 60 hélices transmembrana, y su dominio periférico hidrofílico, donde se produce la reducción del NAD. Siguiendo con los complejos, ahora toca el complejo 2 o el succinato deshidrogenasa. La succinato deshidrogenasa, la enzima que oxida una molécula de succinato a fumarato en el ciclo del ácido nítrico, es un componente integral del complejo succinato de la coenzima Q reductasa. Los 2 electrones liberados en la conversión del succinato a fumarato se transfieren primero al FAT, luego a un transportador con hierro-azufre y finalmente a la coenzima Q. El potencial redox estándar para la transferencia de los electrones desde el succinato a la coenzima Q es insuficiente para proporcionar la energía libre necesaria para conducir la síntesis de ATP. Sin embargo, el complejo 2 es importante porque inyecta estos electrones del relativo alto potencial dentro de la cadena y liberan la coenzima QH, que es la coenzima reducida, en la membrana mitocondrial interna, y por lo tanto potencian la fosforilación oxidativa por medio de las acciones de los complejos 2 y 4. Estas enzimas son el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Esta flavoproteína contiene una cadena polipeptídica sencilla y está localizada en la cara exterior de la membrana interna, en donde transfiere electrones directamente a la ubiquinona de la membrana mitocondrial.
La segunda deshidrogenasa de importancia en el metabolismo intermediario es la citocoenzima A deshidrogenasa, una flavoproteína que cataliza el primer paso en la beta-oxidación de los ácidos grasos. Esta enzima transfiere los electrones desde el acil grasos coenzima A al FAB de la deshidrogenasa, que se transfiere seguidamente a la flavoproteína transferidora de electrones, que es la ETF, la ubiquinona oxirreductasa, que participa en la oxidación de los ácidos grasos. Los electrones se transfieren a continuación desde la ETF a la ETF ubiquinona oxirreductasa, que transfiere electrones directamente a la ubiquinona situada en la membrana interna. El ubiquinol producida por estas deshidrogenasas es oxidada en el complejo 3. Continuando con la cadena transportadora de electrones, seguiremos con el complejo 3, que son los citocromos. Los citocromos forman parte de los complejos que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria y se dividen en 3 grupos: los citocromos A, citocromos B y citocromos C, que no solo difieren en su espectro de absorción, sino también difieren en la forma de unión a los grupos hemo. Los grupos hemo son grupos prostéticos, es decir, no aminoácidos, que consisten en un ion de fierro. Los citocromos, como se dijo anteriormente, son proteínas encargadas de la transferencia exclusiva de electrones mediante un átomo de fierro 2 en un grupo prostético hemo. La coenzima QH2, generada por el complejo 1 o complejo 2, dona 2 electrones al complejo citocromo B y C reductasa y regenera la coenzima Q antes oxidada, y al mismo tiempo se liberan 2 protones hacia el espacio intermembrano, lo que genera parte de la fuerza protonmotriz, es decir, el gradiente de protones. Los electrones liberados primero se transfieren al grupo de hierro-azufre de una proteína dentro del complejo 3, a los citocromos del tipo B y tipo C, y por último los 2 electrones se transfieren a 2 moléculas de la forma oxidada del citocromo C. El citocromo C es una proteína periférica, soluble en agua, que se difunde en el espacio intermembrana. La ecuación resultante es esta. Y por último, pero no por menos importante, yo les hablaré del complejo número 4, o también denominado complejo citocromo C oxidasa. Este último complejo conduce los electrones desde el citocromo C oxidasa hasta el último sector de electrones, que es el oxígeno, en donde se reduce a agua. Estos citocromos tienen ferroporfirina como grupo prostético. Los citocromos fueron descubiertos y designados originalmente como histohematinas por C. McMahon en 1866. Su significado en las funciones biológicas fue descrito por D. Cayley en ese mismo siglo. Este fue quien los nombró como citocromos. La determinación de sus propiedades espectroscópicas la realizó con un espectroscopio manual, utilizando músculos de insectos. Observó cómo aparecían y desaparecían bandas de absorción con la actividad muscular. Finalmente, los agrupó en 3 clases diferentes, A, B y C, según las bandas características de cada uno. Cada tipo de citocromo en estado reducido exhibe 3 bandas de absorción características en el espectro de luz visible, alfa, beta y gamma. Todos contienen fierro 2 o fierro 3. El fierro 3 no puede ser reducido por el oxígeno, con excepción del A3 o citocromo C oxidasa, que se encuentra en la membrana interna en la mitocondria. Este es el que le estoy hablando y contiene además un átomo de cobre. En la membrana interna mitocondrial de animales superiores hay por lo menos 5 citocromos, B, C, C1, A y A3. El B puede ser BK o BT. La diferencia radica en un exponente. En los animales también hay otras homoenzimas, como los peroxidasas o catalasas, que intervienen en el control de los radicales libres. Las porfirinas forman complejos quelatos tetradentados, con iones como el fierro, el zinc, el cobre, el cobalto,
el magnesio y el níquel. Se encuentra también en las clorofilas. Todos estos centros redox son derivados del tetrapirol. Las porfirinas se designan y se clasifican en etio, meso, uro, copro y protoporfirinas. Estas últimas son las más abundantes. Su composición es de 4 metilos, 2 vinilos y 2 ácidos propiónicos. De esta variedad hay 15 isómeros y solo el isómero 9 se encuentra en la naturaleza en la hemoglobina y en la mayoría de los citocromos, en los que el metal se mantiene unido por enlaces coordinados al anillo. A los que contienen fierro 2 se les denomina protohemo o hemo, y los que contienen el fierro 3 se les denomina hemina o hematina. ¿Sabías que la cardiolipina es una estructura dimérica impermeable a sacarosa e iones? Esta permite que el gradiente de protones entre a la membrana interna y se una con el oxígeno, y así formarán el agua. ¿Sabías que la ubiquinona, conocida también como coenzima Q, es una coenzima muy importante que introduce a la membrana interna mitocondrial al NAD y al FAD, para así comenzar la cadena transportadora de electrones a través de los diferentes complejos?